Es porque he hecho este taller porque tenía ganas de hacerlo. Me apetecía. Y porque también tenía ganas de hacerlo porque he visto a través de la supervisión, la validación, que muchos de vosotros, cuando estamos enfrente a un paciente, casos, se nos activa mucho conflicto, muchas dudas, mucho miedo, y que eso, aunque es humano, es totalmente inútil para nosotros, para el paciente. Y la idea es que a través de este trabajo, vamos a decir que mi ambición para este taller es que gracias a este trabajo que vamos a hacer, es que cada uno puede seguir a hacer su consulta de manera mucho más tranquilo, cómodo, disfrutarlo, sin presión, sin exigencias, sin el fantasma de la desvalorización que está por encima allí y allá. Y de esta manera vosotros van a poder sacar lo mejor de vosotros, todo el potencial que cada uno tiene dentro de él. Entonces, más o menos es eso mi idea en todo el proceso que vamos a compartir en este dos pequeño taller de 4 horas. Por el tiempo, no tengo idea porque a veces con la traducción toma más tiempo, después menos. Es posible que hacemos menos de 4 horas, más de 4 horas, vamos a ver, en función también de la interacción del grupo et de cada uno. ¿Okay? Bien, donc le titre, comme son nom l'indique, l'efficacité thérapeutique. El título, como su propio nombre indica, la eficacia terapéutica. Okay. Et quand je regarde vos tronches, ça a l'air d'un titre super sérieux parce que là, il y en a pas un qui sourit. Y cuando veo el careto que tenéis, es como que me parece una cosa súper seria, aunque hay alguno que sonríe. Okay, donc, efficacité thérapeutique, ça ne veut pas dire que c'est grave. A ver, lo de eficacia terapéutica no quiere decir que sea una cosa solemne ni grave. Et ça, c'est le premier piège. Y esta es la primera trampa. C'est-à-dire, c'est de prendre trop au sérieux l'enjeu de la relation thérapeutique. Tomarnos demasiado en serio lo que está en juego, lo que se apuesta en la relación terapéutica. Tout en mesurant, bien sûr, l'importance qui se joue pour la personne. Sin dejar de medir, por supuesto, la importancia de lo que se juega en relación con la persona. C'est-à-dire, c'est trouver un équilibre entre une légèreté et une profondeur. O sea, es encontrar un equilibrio entre una ligereza y una profundidad. Et donc, par exemple, dans une séance, utiliser l'humour est très thérapeutique. Por ejemplo, en una sesión, utilizar el humor es muy terapéutico. Mais attention, parce que ça peut encourager le déni. Pero cuidado porque el humor puede animar a la persona a entrar en negación. Okay. Donc, il y a tout un tas de subtilités qui sont importantes à prendre en compte. O sea que hay un montón de sutilezas que es importante tener en cuenta. Donc, j'aimerais que chacun écrive dans le chat, parce que ça sera plus simple. Me gustaría que fuerais escribiendo en el chat, porque será más sencillo hacerlo así. Quelle est la vraie raison personnelle, émotionnelle qui fait que tu t'es inscrit à ce cours? ¿Cuál es la verdadera razón personal y emocional que hace que te hayas apuntado a este curso? Et chacun écrit sa réponse dans le chat. Y que cada uno escriba su respuesta en el chat. Et je veux que des réponses honnêtes. Y quiero solamente respuestas sinceras. Pas intelligentes. No inteligentes. Bien, entonces es importante que cada uno tiene más o menos claro por qué necesitas este curso, este taller. Alors, quand on parle d'efficacité thérapeutique, cuando hablamos de eficacia terapéutica, eh bien, la conséquence de ça, eh bien, c'est de se mettre en dévalorisation. La consecuencia de esto es ponernos en desvalorización. C'est-à-dire que on va toujours trouver un manque d'efficacité. O sea que siempre vamos a encontrar una carencia, una falta de eficacia. Okay, et on aura toujours un prétexte pour douter. Y siempre tendremos un pretexto para dudar. Alors,
Bien sûr, il ne s'agit pas de passer dans la polarité du doute et de la certitude, Por supuesto que no se trata de pasar a la polaridad de la duda y la certeza, mais on va dire de douter tout en restant tranquille. pero vamos a decir de que se trata de dudar manteniéndonos tranquilos. Alors, pourquoi c'est important? Parce que ça va nous permettre de continuer d'évoluer. ¿Por qué es importante? Porque eso nos va a permitir seguir evolucionando. Hein, et on pourrait dire qu'il y a deux extrêmes. Y podríamos decir que hay dos extremos. Les thérapeutes qui se remettent pas en cause, et c'est toujours la faute du patient. Los terapeutas que nunca se ponen a sí mismos en tela de juicio y le echan siempre la culpa al paciente de lo que sea. Donc, je suis le meilleur, et les gens qui n'arrivent pas à être mieux avec moi, c'est qu'ils résistent. Y yo soy el mejor y la gente que no consigue estar mejor cuando consulta conmigo, pues es porque opone resistencia. Et puis, il y a les autres qui sont persuadés qu'en fait, tous les autres font mieux qu'eux. Y después están los otros, que son los que están convencidos de que todos los demás lo hacen mejor que él o ella. Donc, en fait, si vous êtes là, c'est que vous êtes plus dans la seconde polarité, que vous pensez que les autres, ils le font mieux que vous. Así que si estáis aquí es porque, así grosso modo, estáis en la segunda polaridad, o sea que pensáis que los demás lo hacen mejor que vosotros. Parce que si vous étiez dans l'autre, eh bien forcément, vous n'avez pas besoin de secours parce que vous êtes vraiment le meilleur au monde. Porque si estuvierais en el otro lado, no habríais venido jamás a este curso porque, por supuesto, sois los mejores del mundo. Et donc, parfois, il y a des thérapeutes qui utilisent le patient pour se revaloriser à eux. A veces hay terapeutas que utilizan al paciente para revalorizarse ellos. Hein, c'est chaque fois que j'ai un résultat, ça me conforte dans ma valeur. O sea, cada vez que yo obtengo un resultado, pues eso me reconforta en mi propio valor, mi valía. Okay. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce genre de thérapeute, eh bien, ça fonctionne, ils ont des super résultats. Y cosa bastante extraordinaria es que estos terapeutas, efectivamente, esto les funciona y obtienen resultados bastante extraordinarios. Pourquoi? Parce qu'il y a un stress tellement grand à être mis en cause. ¿Por qué? Porque hay un estrés tan enorme en ponerse en tela de juicio o en que le pongan a uno en cuestión. Que inconsciemment, ils vont pas se permettre d'attirer des patients qui peuvent les questionner ou les mettre en échec. Que inconscientemente no se permitirán nunca atraer pacientes que los puedan cuestionar, o sea, poner en tela de juicio o provocar un fracaso. Donc, on va mettre les choses claires dès le départ. Así que vamos a poner las cosas claras desde el principio. Vous pouvez pratiquer, vous pouvez vous former, Podéis practicar, podéis formaros, vous pouvez vous entraîner, os podéis entrenar. vous ne serez jamais prêt. Nunca estaréis preparados. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Y esto es importante tenerlo en mente. Parce que la grande illusion est de dire, oui, quand je serai prêt, je vais commencer à faire des choses. Porque la gran ilusión, en el sentido de cosa ilusoria, es el decirse, cuando esté preparado empezaré a hacer cosas. Donc ça, c'est la meilleure façon de rien faire dans la vie. Y esa es la mejor manera de no hacer nada en la vida. Okay. Alors pourquoi on ne sera jamais prêt? ¿Por qué nunca estaremos preparados? Parce qu'on est dans la relation humaine. Porque estamos en la relación humana. Et ce qui fait qu'il y aura toujours, à un moment donné, un patient qui va arriver. Lo cual hará que siempre habrá en un momento dado un paciente que va a venir. Vous allez faire tout ce que vous savez faire, tout ce que vous pouvez faire. Y vais a hacer con él todo lo que sabéis hacer, todo lo que podéis hacer. Et il n'y a rien qui fonctionnera. Y no funcionará nada. Et donc, la logique, c'est que vous allez essayer de le confier à quelqu'un d'autre. Y la lógica será que intentaréis confiárselo a otra persona. Mais cette personne, elle ne va pas vouloir parce qu'elle a confiance en vous. Pero esa persona no querrá porque tiene confianza en vosotros. Et c'est ça ce qui est rigolo dans notre travail. Y lo que tiene gracia en nuestro trabajo C'est que les patients ont plus confiance en nous-mêmes que nous en nous-mêmes. Es que los pacientes confían más en nosotros que nosotros mismos. Okay. Donc, ce qui va nous permettre de découvrir notre excellence. Entonces, lo que nos va a permitir a nosotros descubrir nuestra excelencia, eh bien, ce sont les patients. Son los pacientes. Parce que c'est eux qui vont vous obliger à bouger. Porque son ellos los que os van a obligar a moveros. Okay. Et donc, se mettre dans la réalité de la relation thérapeutique, recevoir des gens.
Entonces, ponerse uno en la realidad de la relación terapéutica, o sea, empezar a recibir pacientes, que vous connaissez absolument pas, gente a la que no conocíais de nada, eh bien, c'est là où vous allez découvrir vos talents. ese es el momento en el que vais a descubrir vuestros talentos.